Gracias a todos por conectarse una vez más a nuestro estudio bíblico. Vaya conmigo a la escritura, el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Y como ustedes saben, estamos en una serie, estamos en la parte 4 de nuestra serie, 7 exhortaciones apocalípticas para la iglesia. 7 exhortaciones apocalípticas para la iglesia, parte 4. Así que vamos ahora a estudiar la carta a la siguiente iglesia, que es Sardis. Esta es la número 4. Recuerde que son 7 iglesias, 7 mensajes que tenemos preparados. Así que vamos a analizar, por supuesto, el texto del mensaje a esta iglesia Sardis. Dice la escritura 3 del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de los que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas cosas en Sardis que no han manchado porque tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre de delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces este es el siguiente mensaje. El enfoque que queremos dar al mensaje a Sardis lo vamos a titular Retornar a la veracidad. Retornar a la veracidad. Vamos a analizar un poco como siempre lo hacemos. Bueno, Sardis estaba situada más o menos a unos 53 kilómetros al sureste de Tiatira, que era la iglesia que analizamos en el estudio anterior. En estos momentos Sardis está en ruinas, no hay nada ahí, solo queda alguna parte de sus construcciones antiguas. Hay una saliente de esta iglesia en el monte Témolo con una acrópolis, es decir, un anfiteatro, o las ruinas de un anfiteatro más o menos, de unos 400 metros, que está en la llanura, desde donde se podía ver el valle de Hermo. Hay un río que pasa por ahí, que cortaba por la mitad de esta ciudad, que es el río Pactol. Este río también se le había apellidado, o se le ponía como un sobrenombre, el río del oro, porque traía pepitas de oro que las arrastraba en su corriente procedentes de las minas de oro que atravesaban el subsuelo de esa zona. En aquel tiempo esta ciudad, Sardis, fue la capital del reino lidio, especialmente bajo el reinado de Creso, allá por el año 560 antes de Cristo, y su riqueza llegó a ser proverbial, tanto que el nombre de Creso fue llegado a usarse como un sinónimo de algo que es sumamente rico. Esta ciudad fue tomada por Ciro el Grande alrededor del año 549 antes de Cristo. Sus habitantes la creían inexpugnable, es decir, que no podía ser conquistada por ninguna otra ciudad. Pero como en todo, hay siempre una grieta, hay un espacio que dejamos abierto y por ahí se nos puede meter Satanás. Así fue la historia. Hay una pequeña quebrada. Ellos fortificaron toda la ciudad, excepto no cerraron una pequeña quebrada que era a donde se alimentaba o tenían la oportunidad que salieran las aguas de esta ciudad, y ahí no habían cerrado nada. ¿Por dónde creen ustedes que se metieron los conquistadores? Justo por ahí. Tal cual como es el pecado. Si nosotros dejamos una pequeña hendidura, una pequeña abertura, Satanás ahí mismo le va a dar a uno con el pecado, con la tentación, y lo va a hacer caer. Así como Sardis
cayó ante las fuerzas de Ciro, porque aprovecharon a los buenos escaladores que tenían en su ejército para poder subir a través de esa quebrada durante la noche y conquistar esta ciudad. También parece aludir a esta sorpresa, que no fue la única vez que ellos fueron invadidos después de 3 siglos. Tienen una historia bastante oscura en cuanto a las tomas que le hicieron a esta ciudad. Y vemos cómo el Señor mandó a erigir una iglesia en esta ciudad, en esta zona, aunque ya desapareció, pero había una zona importante en donde se predicaba la palabra de Dios. Ellos quisieron agradecerle a Tiberio, emperador, quiso restaurar la zona y quiso poner orden y paz en la zona, y estos ciudadanos agradecidos quisieron levantar un templo en honor del emperador Tiberio, pero eso les fue negado y Tiberio les dijo: mejor háganle un templo a mi madre, y se autorizó la construcción de un templo a Livia, la madre de Tiberio, en aquel tiempo. Entonces vemos que cuando Juan escribió el Apocalipsis, Sardis estaba en una decadencia muy rápida. Estaba casi que llegando a su muerte segura, casi que estaba en sus últimas partes, y el Señor le había mandado ya algunas advertencias, y las advertencias en aquel tiempo también son las advertencias a nuestra iglesia contemporánea. Es por eso que es necesario que ustedes y yo podamos entenderlo. Vamos a entonces analizar, ya que tenemos el contexto de a dónde está esta ciudad. Vamos a ir analizando versículo por versículo para que podamos entender esta carta. Lo primero, como se abren todas las cartas, es: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Es decir, una vez más está orientada esta carta al pastor de la iglesia en Sardis. Y como dijimos, esto tiene una doble responsabilidad. La primera es que Dios le habló directamente al pastor y le dijo: esto estás haciendo mal, esto es tu iglesia, esto estás haciendo bien, ese va a ser tu juicio y esta va a ser tu bendición. Y todo llegaba a este hombre que Dios había escogido para poderse hacer cargo de la ciudad y hacer llegar este hombre con efectividad y eficiencia esta palabra al pueblo y que el pueblo reaccionara. Entonces era una gran responsabilidad, aunque el nombre suene bonito y que digan: él es el ángel de la iglesia de Sardis. Era una gran responsabilidad delante de Dios. ¿Quién manda la carta? Esa es otra constante que hemos visto. Ya esta es la cuarta, y hemos visto en las 3 anteriores que siempre se hace una referencia a Jesucristo. Es importante que nosotros veamos que Jesucristo dicta a Juan estas cartas y él las firma de entrada. Y dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Una vez más se hacen referencia a ciertas características que ya se habían repetido en Apocalipsis capítulo 1 y capítulo 2 acerca de las características de Jesucristo cuando se le presenta a Juan en un cuerpo glorificado. Entonces él dice que tiene las 7 estrellas. Ya habíamos hablado acerca de esto, que en su diestra esta figura que era Jesús en cuerpo glorificado tenía en su mano 7 estrellas, y esas 7 estrellas eran los 7 pastores de las 7 iglesias que ahora están recibiendo estas cartas. Pero hay una característica aquí bien peculiar, y es el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Y esto de dónde sale? ¿Y quién era el que tenía los 7 espíritus de Dios? Y eso lo podemos encontrar si ustedes son curiosos, y podemos ir al libro de Isaías capítulo 11. En el libro de Isaías capítulo 11, versículos del 1 al 4, se hace una referencia a la venida del Mesías. Se hace una referencia a donde dice que habrá un vástago o un retoño que va a salir del tronco de Isaí, que era el papá de David. Y la palabra de Dios dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu. Y ahí empieza a contar
7 características del Espíritu Santo, 7 características. Y estas características individuales son el Espíritu de Jehová, dice acá, que es el primero, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Cuando ustedes cuentan estas 7 características del Espíritu Santo, son 7, valga la redundancia, 7 características que hacen perfecto al Espíritu Santo, 7 características que probablemente usted y yo, con su inmensa misericordia, podamos tener 1 o 2, o aquellos más santos que usted puede conocer puedan tener 3. Pero el Señor Jesús dice que reunió las 7 características del Espíritu Santo en sí mismo. Y es por eso que lo describe aquí, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y como nosotros vimos en Isaías capítulo 11, se está describiendo, por supuesto, a el Mesías, a Jesucristo el Todopoderoso. Así que en este versículo podemos confirmar la profecía de Isaías capítulo 11. Bueno, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Jesucristo dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Aquí empieza directo al grano. Vemos cómo en los eventos, en cada carta que hemos visto hasta hoy, encontramos siempre el reproche de Dios. Y hay algunas características especiales. Por ejemplo, hablamos en el último estudio bíblico, hablamos acerca de Jezabel, que era un sistema, que era una doctrina, que era una manera, que no era físicamente la mujer, que no era realmente una persona, sino que era un sistema, una doctrina que se había metido en la iglesia. En la carta anterior hablamos un poco de los nicolaitas también, y vimos cómo todo esto empezaba a afectar a las iglesias. En este caso dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Esto nos enfoca en el hecho de que tienes nombre de que vives. Y lo primero que podemos identificar es el cristiano que se llama cristiano, pero que por dentro realmente no tiene nada de cristiano. Es aquella persona que se llama hermano en Cristo, pero que realmente apenas llega a primo, o a un primo lejano, o a un conocido, pero que realmente no ha habido un nuevo nacimiento en su corazón. Y esto es a lo que Dios le está llamando la atención a esta carta, a esta iglesia. Y le dice, conozco tus obras y que tienes nombre de que vives, pero realmente no vives, realmente estás muerto. Hay hipocresía en tu vida. Y es aquí donde tenemos que hacer una pausa. Después dice, sé vigilante, cuídate, dice el Señor, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y dice, te quedan unas pocas cosas, las cuales ya se van a morir. Solo tus buenas intenciones es lo único que hay. Cuando uno lo lee por encima, la segunda parte del versículo 1 y el versículo 2, realmente no encuentra algo como muy ofensivo, como algo claro, como algo señalado. Pero cuando uno lo analiza bajo el poder de Dios, como ustedes y yo lo estamos haciendo ahora, nos damos cuenta que es mucho más importante, porque este veneno es difícil de identificar, porque este veneno puede marchitar a una iglesia, porque este veneno puede de verdad quitarle la vida espiritual y cristiana a una persona, por muy buenos deseos que pueda tener. Entonces aquí nos vamos a hacer un autoanálisis, análisis personal. Nadie tiene por qué juzgar a otro, nadie tiene por qué hablar mal de otro, nadie tiene por qué señalar a otro. Lo primero que debemos hacer es nosotros hacer un autoanálisis y decir, ¿será que Dios conoce mis obras? ¿Será que Dios conoce y ha visto mi interior? Porque Dios es claro. Hay personas que
por ejemplo, se pueden reunir en un estudio bíblico una vez por semana y decir que van a ir a aprender de la palabra de Dios, que tienen hambre de conocer la palabra de Dios, pero se reúnen en ese lugar y empiezan a criticar a otras personas, o dicen, bueno, hoy tenemos una celebración porque estamos por cerrar el año en este estudio bíblico y vamos a traer comida, y alguien aparece con una botella de vino o alguien aparece con algún tipo de alcohol y dice, bueno, hay que celebrarlo bien. ¿Quién haría eso? Entonces Dios viene y dice, conozco tus obras, tienes nombre de que vives, pero realmente estás muerto. O aquella persona que entra a la iglesia y luego sale para irse a meter a buscar mujeres, o a ir a comprar droga, o a irse a cualquier otro lugar. Y realmente en una fachada está diciendo que es algo que verdaderamente no es. Es aquí donde nosotros tenemos que hacer ese análisis, porque cuando las pruebas vienen y cuando Cristo venga por su iglesia, todo el mundo se va a querer ir. Cuando Cristo venga en el arrebatamiento y se lleve a la iglesia a los cielos, todos se van a querer ir, y ahí, como dice la Escritura, vendrá el lloro y el crujir de dientes. Por eso el Señor tiene el cuidado de advertirnos ahora, no me trates de poner una cara porque yo conozco tu interior, y aunque tú estés haciendo todos los esfuerzos del mundo, porque alguien puede decir, pero mire, yo trato, pero es bien difícil vencerme a mí mismo, vencer mis ataduras, mis malos hábitos, pero hay que tratar de hacerlo, hay que romperse la espalda haciéndolo, hay que sacarse la sangre tratando de hacerlo y vencer todas estas cosas que están interfiriendo en mi desarrollo espiritual. Cualquier cosa menos que venga el Señor a decirme que conoce mis obras y porque tengo nombre de que vivo, pero estoy muerto. No puede ser que esto suceda. Y es aquí donde el Señor le reclama, como vimos arriba, al ángel de la iglesia en Sardis. Quiere decir que le está dando la orden de que este mensaje sea predicado. No importa si es un mensaje poco popular. No importa si se van a herir las susceptibilidades de algunos hermanos en la iglesia. No importa si la iglesia se va a vaciar. Lo que importa es que la gente aprenda. No estamos una vez más diciendo que vamos a ir a juzgar a medio mundo, a señalar el pecado de la gente. Eso lo va a hacer el Espíritu Santo. No lo tenemos que hacer nosotros. Ese no es nuestro trabajo. El único que juzga es Jesucristo. Él es el que va a dejar entrar a los cristianos al cielo como su defensor. Él es el que dio su sangre para lavar los pecados, para regenerar, para justificar, para regenerar y para santificar a las personas. El único que tiene la potestad de juzgar se llama Jesús de Nazaret, el Mesías, el Todopoderoso, el que venció a la muerte y resucitó al tercer día. Nuestro trabajo como anunciadores de Cristo es únicamente decirle a la gente, tengan cuidado, dejen de engañarse a ustedes mismos. Solo a ustedes se pueden engañar, porque a Dios no lo podemos engañar. Así que no podemos andar sacando la copita de vino en medio de un estudio bíblico, porque eso estamos sencillamente ofendiendo al Señor. No podemos estar criticando personas, señalando o juzgando a personas, porque eso es nada más, es potestad del Señor. Y de esa manera la iglesia se va acomodando. Cuando nosotros permitimos o nos permitimos a nosotros mismos este tipo de actitudes, la iglesia completa se va acomodando. Como aquel lo hace, lo voy a hacer yo también. Como a aquel se lo perdonaron, me lo van a perdonar a mí también. Como esta iglesia es bien relajada, pues ahí me voy a ir a congregar, porque ahí no me exigen nada, porque nadie me dice nada, porque nadie me exhorta. Sencillamente voy ahí a buscar la única parte de la Biblia que me interesa, que son las bendiciones de Dios. Pero la disciplina de Dios, la corrección de Dios, la instrucción de Dios, la exhortación de Dios, sencillamente no nos interesa. Es ahí donde tenemos que levantar nuestra alerta. Por eso el versículo 2 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Lo poco que te queda, dice la Biblia. Yo sé que estos mensajes no son mensajes suaves. No hemos, desgraciadamente, en esta serie no estamos
esperando el abrazo y la sobada de cabeza del Señor, diciendo tus problemas se van a arreglar. Estamos acá porque todos, empezando por mí, debemos ser ministrados para poder ser mejores cristianos, para poder tener un mejor desarrollo espiritual y levantar nuestros brazos dándole la gloria a Dios por su inmensa misericordia. Entonces dice que hay algunas cosas que están a punto de morir. Después del punto y coma dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No he encontrado realmente lo que tú dices que has hecho, tu servicio. A veces servimos en la iglesia, pero no lo servimos de corazón, no lo hacemos de verdad queriendo, amando a Dios y amando a nuestros semejantes, sino hacerlo únicamente por llenar el requisito y creer que con esto estamos burlando la vigilancia del Señor. Versículo 3 dice, acuérdate pues, después de todo lo que te ha dicho, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Ese es el consejo de Dios para todos nosotros. Insisto, mis queridos hermanos y amigos, voy primero, yo soy el primero en la lista, soy el primero que tiene que aplicar esto y una vez lo leo, lo proceso, oro, me pongo delante del Señor, vengo y se los comparto, pero el primero que ha tenido que pasar por el cepillo divino es su servidor. Así que todos tenemos que entrar y recibir este mensaje porque a cada uno nos queda una porción. No es posible que tengamos una vida perfecta, no es posible que todo lo hagamos bien, cometemos errores, tropezamos, decimos cosas mal interpretadas en la escritura, cometemos errores al transmitir mensajes, cometemos errores en el día a día. Y siempre vamos a tener algo que hacer, pero tenemos que ponerlo delante del Señor y pasar siempre el escáner del Padre de los cielos. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Recuerde que esto ya había sido anunciado en los evangelios, en donde dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche, que el día y la hora solo la conoce el Padre. Algunas personas le preguntaron a Jesucristo personalmente que si él sabía cuándo iban a ser estas señales y qué tiempo había para su venida, y él dijo, solo el Padre en su sola potestad conoce el tiempo, pero él vendrá, dice, como ladrón en la noche. Y es por eso que nosotros tenemos que velar. El Señor menciona en muchas de estas oportunidades y hasta ha puesto algunas unas ilustraciones bíblicas de manera que nosotros podamos entender, como por ejemplo las 10 vírgenes o los talentos, estas historias acerca de los talentos, estas parábolas, que es la palabra que andaba buscando. El Señor las usa para hacernos ver de que tenemos que estar pendientes. Velar significa no estar despiertos todos los días de nuestra vida esperando la gloriosa venida del Señor, sino estar atentos espiritualmente, despiertos espiritualmente, a la defensiva de los ataques espiritualmente y con el deseo siempre de poder crecer y desarrollarnos. Versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Ok, una vez más, a nadie se le escapa a Dios. Dios lo ve todo. Y él sabía de que no todos en esta iglesia estaban condenados. Él sabía que había un grupo, un remanente de esta iglesia que en verdad iba a merecer lo que él ofrece acá. Dice que andan con sus vestiduras blancas y que ellos van a desfilar con el Señor porque son dignas. Versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Esa es la conclusión, esa es la bendición que vamos a recibir del Señor. Procuremos entonces ustedes y yo, de alguna forma, hagamos nuestro mayor esfuerzo espiritual para estar dentro de esas pocas personas como las de Sardis, que mantuvieron su ropa blanca y que el Señor les va a dar la oportunidad de desfilar con él.
Cuando llegamos a este punto, vamos a pasar a una etapa en la cual estoy seguro a algunas personas les va a causar polémica, no les va a gustar lo que voy a decir, pero yo solo leo lo que la Biblia dice. Dice la Escritura, el que venciere, o sea, la persona que salga bien en este examen, será vestido de vestiduras blancas. Hay una punto y coma y después dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea que el nombre sí se puede borrar del libro de la vida. Ahí dice, no borraré su nombre. Quiere decir que si yo no logro ser vestido de las vestiduras blancas, sí será borrado mi nombre del libro de la vida. Díganme ustedes, eso es lo que yo leo en la Escritura. ¿Por qué hago énfasis acá? Porque por supuesto que hay algunas corrientes de pensamiento dentro de la iglesia que dicen que el salvo siempre es salvo o que la salvación no se pierde, y hay otros que pensamos que la salvación se pierde. Y hay un montón de versículos en la Biblia y estas discusiones que se hacen a lo largo de forums cristianos o a través de videos y comentarios acerca de si se pierde o no se pierde la salvación. Aquí la palabra dice que si yo no estoy en ese grupo, el Señor borrará su nombre del libro de la vida. El libro de la vida es el libro que se abre en Apocalipsis capítulo 21, en donde nosotros entramos a la presencia del Señor si nuestro nombre está escrito ahí. Pero si alguien lo borró, no entramos. Yo creo que está fácil. Yo creo que ese es uno de los versículos que encontramos en la Escritura donde existe esa posibilidad. Claro, me van a sacar otros 3, 4, 5 versículos a donde dicen que probablemente la salvación nunca se va a perder. Pero yo leo lo que leo en este punto, y para usted y para mí es más seguro irnos en el primer bus, irnos en la primera nube y no estar especulando si tal vez se pierde o no se pierde. Solo le hago una pregunta: ¿qué tal si se pierde? ¿Qué tal tenemos razón y si se pierde? Y usted, por creer que la salvación no se pierde, hizo lo que quiso. Hizo lo que quiso. Y una reflexión como esta, en verdad, es irrelevante para aquellos que tienen su salvación asegurada. Y es aquí donde viene la pregunta: si tengo la salvación asegurada, ¿por qué tanto esfuerzo para portarme bien? ¿Por qué tanto esfuerzo por alcanzar la misericordia de Dios si de todas maneras me voy a salvar? Entonces no tiene sentido el hecho de decir: peleo toda mi vida, someto mi cuerpo en santidad, me privo de todos los placeres de la vida porque necesito no perder mi salvación, cuando alguien dice: no, mira, yo he hecho lo que he querido porque como la salvación no se pierde, yo ya estoy seguro. Damas y caballeros, hay personas que son muy correctas. Hay personas que pueden decir: yo voy a vivir mi vida en santidad, aunque la salvación nunca la voy a perder. ¿Qué porcentaje de personas en el mundo piensan así? ¿Qué porcentaje de personas en el mundo pueden decir en este momento: voy a vivir en santidad, no importa, aunque yo ya tenga la vida eterna ganada? Es mínimo. La mayoría de personas que usted y yo conocemos en este mundo van a pecar y van a tener una vida de libertinaje y van a vivir como les da la gana porque ya están seguros de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Dígame sí o no. Tal vez estoy totalmente equivocado, pero la mayoría de personas que conocemos a nuestro alrededor siempre van a buscar el espacio vacío para pecar. Así como dijimos que invadieron a Sardis a través de una pequeña quebrada que dejaron sin proteger, asimismo la gente va a decir: hay una pequeña oportunidad de que yo pueda vivir una vida más tranquila, que yo pueda vivir una vida más relajada, haciendo lo que quiere mi cuerpo, porque de todas maneras la salvación ya la tengo ganada. Pero aquí yo leo otra cosa. Sigamos leyendo lo que dice aquí. Estoy seguro que esto va a generar algún tipo de comentarios, esto va a generar polémica. Le voy a decir una cosa a aquellos que quieren generar polémica con esto. Usted preocúpese por ser salvo. No se preocupe por lo que dijo Juan Calvino. Juan Calvino ahora está produciendo una gran separación dentro de las iglesias. Y Juan Calvino no era Dios. Ni Arminio era Dios, ni Zwinglio era Dios.
eran hombres de Dios que estuvieron en su tiempo haciendo lo que fueron llamados a hacer. Esto es lo que cuenta. La palabra de Dios es la que cuenta. Y entrar en discusiones y divisiones dentro de la iglesia solo por algo que dijo Calvino en su punto de vista, deje de estar ya poniendo a Calvino como la barrera. La palabra de Dios es santa, es pura, es perfecta y es verdadera. Y vamos a creer en lo que ella dice. Y esto no importa si lo dijo Calvino o no lo dijo. Yo lo que tengo que hacer es cuidar mi salvación. Yo lo que tengo que hacer es cuidar el desarrollo de mi vida espiritual. Bueno, ahora sí vamos a seguir. Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí retoma una parte de un versículo que está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 32. Si usted lo lee, dice que todo aquel que me confiese delante de mi Padre, todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero sigue ese versículo y dice lo siguiente: y todo aquel que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces hay opciones, hay opciones en las que yo puedo o no puedo estar con el respaldo de Jesucristo delante del Padre. Por eso dice que una de las conclusiones o las bendiciones que vamos a tener es que el Señor nos va a confesar nuestro nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. Por eso dice al final: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, con E mayúscula, o sea, el Espíritu de Dios, dice a las iglesias. Me puse algo intenso con esto, pero me encanta porque de esta manera Dios nos hace entrar en esta discusión, porque de esta forma el Señor nos hace en verdad analizar lo que nos quiere decir. Por eso debemos retornar a la veracidad. Este era el enfoque de esta cuarta parte de nuestra serie 7 exhortaciones apocalípticas para la iglesia. Debemos retornar a la veracidad. Debemos ser lo que Dios quiere que seamos. La condición de la iglesia no era lo que la iglesia decía ser. Realmente había una hipocresía en esa iglesia. Y es por eso que el problema de la hipocresía o de las apariencias es una ceguera intencional que nosotros debemos de combatir. La causa de la hipocresía en la iglesia de Sardis era realmente haber abandonado la enseñanza bíblica, era haber despreciado o no darle importancia a la palabra de Dios, y es por eso que el consejo divino es siempre el mismo: arrepiéntanse, porque ahí habrá una nueva condición espiritual sobre la iglesia, habrá una recompensa, habrá un consejo divino, como ha sido la estructura de todas estas cartas, y vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, ¿cuál era el pecado central de esta iglesia? Creo que ustedes y yo ya lo analizamos. Cuando el Señor Jesús dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntate. ¿Qué está tratando el Señor de decirle a la iglesia de Sardis? ¿Qué es el libro de la vida? Bueno, ya ustedes y yo también lo hemos analizado. ¿Quiénes son los que están incluidos en este libro? Ya también lo analizamos. En todas estas preguntas con las que estamos terminando este estudio son las que debe hacernos reflexionar. Entonces, ¿por qué es tan grave este pecado que hace Sardis, de los cuales se tiene que arrepentir? ¿Por qué es tan difícil? Y es porque al Señor no le gusta la hipocresía, sino que quiere realmente que retornemos a la veracidad de la iglesia. Si usted quiere estar escrito en ese libro de la vida, después de haber discutido todo lo que discutimos acá, si usted quiere que su nombre esté escrito ahí y no quiere que su nombre sea borrado, necesita con todo su corazón recibir a Cristo como Señor y Salvador. Como dice la palabra, que ya lo repetimos, que si usted acepta a Cristo, o si usted confiesa a Jesús delante de los hombres, Él confesará su nombre delante del Padre que está en los cielos. Así que le invito a que haga una oración y le pueda decir al Señor Jesucristo: abro mi corazón y te invito a mi vida.
Necesito que estés conmigo y que el Espíritu Santo, a consecuencia de este acto de fe, pueda gobernar mis pensamientos, mis emociones, mis acciones y pueda exterminar mis malos hábitos y mis vicios. Ese paso de fe lo da con una sencilla oración de corazón, arrepentido por sus pecados y pidiéndole a Dios que sea parte de su vida. Si usted quiere hacer esta oración, yo le puedo acompañar. Los pecados se los perdona Dios, la entrada a la vida eterna se la da Dios. Dios es el que escribe su nombre en el libro de la vida. Ninguno de nosotros puede hacer esto. Lo único que podemos hacer es acompañarle en esta oración. Si usted quiere hacer esto, haga esta oración ahí donde está y diga conmigo: Señor Jesús, reconozco mi pecado, perdóname, me arrepiento. Reconozco que eres Dios, que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y en ese sacrificio derramaste tu sangre que ahora sirve para limpiar mis pecados. Reconozco que estás vivo, resucitaste al tercer día, estás sentado en la diestra de Dios. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo como mi único y como mi suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad que ahora me das después de todo lo que hemos leído en tu palabra y te pido, Espíritu de Dios, que gobiernes mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.